Capítulo 6. La razón por la que confío en ti. Parte 1. Cuando encontró a Emilia, encogiéndose y agarrando sus rodillas, Subaru sintió alivio, que parecía fuera de lugar. Haber encontrado a Emilia fue la primera parte. Que Emilia estuviera aquí fue la segunda. Como él creía firmemente que no podía estar en ningún otro lugar, su presencia aquí había cumplido sus dos deseos. Aunque, tengo que decir, que realmente pensaste en esto, Emilia Tan. Claro, aquí hay un lugar donde puedes esconderte sin que nadie te encuentre, especialmente porque la gente que puede entrar es limitada en primer lugar, y ninguno de los que podrían hacerlo. Al menos, además de Emilia, había 3 candidatos para entrar en este lugar, la tumba de Echidna. Uno rechazó el juicio con cada pelo de su cuerpo, uno había perdido su papel como precio por ir contra su creador, y el último había sido despojado de sus calificaciones después de ganarse la ira de la bruja. Más allá de esos 3, los otros que poseían calificaciones estaban prohibidos de entrar bajo los términos del pacto que mantenían. Verdaderamente, era el lugar perfecto para que Emilia se escondiera. Emilia colgó la cabeza ante las palabras de alabanza de Subaru. Luego, con la cabeza aún bajada, Subaru, ¿por qué estás aquí? Si tienes que preguntar por qué, es una pregunta difícil. Probablemente porque siempre estoy pensando en Emilia Tan, así que soy el que mejor comprende los sentimientos de Emilia Tan. Aunque, si ese fuera realmente el caso, nada de esto habría sucedido para empezar. Emilia no habría pasado la noche con tanta preocupación como para acabar tan acorralada en un rincón que se acobardara en un lugar como este, y esta vez, también, Emilia respondió no a la respuesta de Subaru, sacudiendo la cabeza. Eso no es lo que... Subaru, no me refiero a la razón por la que estás aquí. Subaru, estás en un lugar al que la gente sin calificaciones no puede entrar, ¿sabes? ¿O te refieres a por qué mi cuerpo no fue devuelto como el de Roswell? El hecho es que, incluso sin ser devuelto, tuve que soportar mucho. No fue tan malo como para hacerme colapsar, gracias a que mi puerta era tan débil. Supongo que debería estar agradecido de no tener talento para la magia. Es así como es. Cuando Subaru respondió que había soportado mucho, los ojos de Emilia se llenaron de tristeza. Inclinando la cabeza mientras apoyaba la barbilla en el hueco entre las rodillas, Emilia volvió la mirada hacia Subaru. Su mirada tenía los colores de la incertidumbre y la resignación, una emoción no Emilia nacional que nunca antes había visto en ella. La mitad de mí creía y esperaba que estuvieras aquí, Emilia Tan, mitad, mitad. Como corría por aquí, por allá y por todas partes y no podía encontrarte, tuve que darle la vuelta a mi pensamiento, no a dónde, sino a por qué. Entonces, después de que me imaginé que probablemente estabas aquí, me siento aliviado de haberte encontrado. ¿Te sentiste aliviado? ¿HM? Mientras Subaru sonreía para tratar de tranquilizarla, Emilia hizo esa breve pregunta. Su voz era tranquila, lista para desaparecer en cualquier momento. Cuando Subaru levantó las cejas, Emilia lo miró fijamente. ¿Estás diciendo que encontrarme aquí te alivia? Eso es todo. ¿No estás enfadado? ¿Qué, Emilia Tan? No me digas que tenías miedo de haberme hecho enfadar. La voz mansa y temblorosa de Emilia hizo que Subaru soltara sus labios sin pensar. Habiendo partido sin decirle a nadie a dónde iba, tenía miedo de ser regañada en el momento en que la encontraron, como una niña pequeña. No estoy enfadado en absoluto. Estaba nervioso, y para ser honesto, no me hizo sentir cómodo, pero no estoy enojado. Estoy muy contento por todo, encontrándote aquí incluido, estoy muy contento. Así es. Subaru había agotado todas las palabras tranquilizadoras a su disposición, tratando de aflojar el corazón tenso de Emilia. No estás enfadado. Y sin embargo, no hubo alivio en el murmullo de Emilia. Emilia, no estás enfadado conmigo. Ni siquiera te enfadarás. Su pequeña y ronca voz temblaba. Cuando Subaru, sospechando algo, juntó las cejas, ya se había dado cuenta demasiado tarde. Emilia miraba hacia abajo, se mordió el labio, con los ojos bien abiertos. Era como si tratara de evitar que las lágrimas que llenaban sus ojos corrieran. ¿Por qué no te enfadas conmigo? Hice algo egoísta, ¿no? ¿Te he molestado, no? Me fui sin decir nada, así que te preocupaste. Te hice sentir inseguro si me escapaba, eso es lo que hice. Eso es lo que hice, ¿verdad? Es natural estar enfadado, ¿no? Subaru, incluso tú debes estar. Cuando Subaru trató de interrumpir diciendo su nombre, Emilia derramó sus emociones con un rápido flujo de palabras. Emilia estaba afirmando su propio egoísmo, aparentemente para culparse a sí misma. Abrumado por la pura fuerza de su negatividad, Subaru llegó a darse cuenta del error en su pensamiento. Emilia no había tenido miedo de enfadar a Subaru. Emilia tenía miedo de que él no la culpara por sus acciones. Después de todo, eso significa,
¿Por qué no te enfadas? No te enfadas porque no esperabas nada en primer lugar. Ser amable conmigo cuando fallo así significa que mi fracaso no te decepcionó en absoluto. ¿No es porque pensaste que no lo haría bien? Tal vez, solo tal vez, esta era una inseguridad que siempre había estado en el fondo del corazón de Emilia, una que nunca antes había puesto en palabras. Una y otra vez, Subaru había recibido a Emilia con calidez cuando fracasó en su desafío del juicio, aplastada por su propio y cobarde corazón. Mientras lo hacía, había ayudado a Emilia y le había infundido ansiedad. Ella estaba desanimada por haber traicionado sus expectativas. Pero Subaru nunca se lo había mostrado a Emilia, ni siquiera una vez. Al sumar los fracasos, continuar consolándola suavemente podría haber salvado su corazón temporalmente, pero solo al provocarle una ansiedad cada vez mayor. Todo ese tiempo, Emilia había tenido miedo de la amabilidad de Subaru y Pac. Te equivocas, Emilia. No es así como pienso en ti. Subaru intentó seriamente llegar a la gran onda que surgió en el corazón de Emilia. Si soltaba su corazón allí, se perdería para siempre, nunca sería capaz de capturarlo de nuevo. No es porque piense así que no estoy enfadado contigo. Entonces, ¿por qué no mantuviste tu promesa? Al instante levantó la voz. La palabra promesa lo mantuvo en su trampa. Cuando Subaru, que fue golpeado justo donde le dolía, se acobardó en silencio, Emilia sacudió la cabeza en señal de rechazo. No pudo ofrecer ninguna respuesta. Era un hecho que Subaru había soltado la mano de Emilia la noche anterior. Te pedí que me cogieras la mano hasta la mañana. Subaru. Lo prometió. ¿Por qué me soltaste la mano? ¿Por qué no cumpliste tu promesa? Su voz lacrimógena le culpó estrictamente por no cumplir su palabra. Podría haber enumerado las razones si hubiera querido. Para liberar el santuario, para saber más sobre Garfield. Pero esas palabras eran delgadas, ligeras. Además, no fue solo eso. Las razones de Subaru para romper su promesa, para dejar el lado de Emilia, no se limitaban a esas cosas. Subaru. Pac, todos ustedes rompen sus promesas y se van a otro lugar. Os vais a algún sitio y me dejáis atrás, mentirosos. Subaru, mentiroso. Pac, mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Con la cara baja y las lágrimas fluyendo, Emilia se golpeó la cabeza contra los hombros de Subaru, sus manos golpeando impotentemente su pecho. Prácticamente no había fuerza detrás de ellos. Y sin embargo, el dolor se sintió como si fuera suficiente para desgarrar su cuerpo en pedazos. Ese fue probablemente el mismo dolor que la insensibilidad de Subaru había causado a Emilia. Ya te dije antes lo importante que son las promesas para mí. Como los espíritus magos, para mí, las promesas son tan importantes. Es por eso que quería que las cumplieras. Subaru, te disculpaste por no cumplirlas antes. Así que, ¿por qué rompiste tu promesa de nuevo? Emilia, no debes romper las promesas, no debes mentir. Tienes que cumplir tus promesas, quiero decir, si yo hubiera cumplido la mía, yo. Madre y Jose no habrían. Su cara todavía presionada en el hombro de Subaru, Emilia golpeó las emociones en Subaru que no tenía ningún otro lugar a donde ir. El aumento de la tristeza y la ira por su traición había cortado su proceso de pensamiento en miles de pequeños pedazos. No debes mentir, no debes. La voz llena de dolor que se derramó desgarró a Subaru como una garra en su corazón. Promesa era una palabra que había pasado entre Subaru y Emilia, con un significado diferente para cada una. Él la había herido antes tomando sus promesas demasiado a la ligera, y los recuerdos de eso aún estaban frescos. Y sin embargo, una vez más, la palabra promesa no tuvo un eco suave sino un peso paralizante que los unió a ambos, suficiente para hacer que Emilia enterrara su cabeza entre sus rodillas apretadas y siguiera llorando incluso en ese mismo momento. Con cada segundo que pasó, al verla así se grabaron sentimientos de culpa en el corazón de Subaru. Mientras escuchaba su voz sollozante, él desesperadamente reflexionaba sobre lo que debía decir. ¿Fue correcto disculparse? ¿Fue correcto actuar como si lo entendiera? ¿Debería consolarla seriamente? Los pensamientos daban vueltas y vueltas dentro de su cabeza, pero por mucho que lo intentara, no podía entender qué respuesta era la correcta. ¿Qué debería haber pensando que tenía que hacer? ¿Lo que más necesitaba? ¿Cómo podría Subaru transmitir mejor lo que sentía? Subaru pensó y pensó, buscando las mejores palabras que conocía, las que más podían llegar al corazón. Emilia. Te quiero. Lo que expresó fue una confesión que chocó enormemente con el tiempo y el lugar. La confesión de Subaru hizo que Emilia levantara la cara, como si se preguntara si le había escuchado mal. Contempló a Subaru con sus ojos violetas, que ya entonces estaban salpicados de lágrimas. Se vio a sí mismo distorsionado por las gotas y, sin embargo, tenía algo fuerte dentro de él que no flaquearía en absoluto.
porque en ese momento no tenía ninguna duda sobre las palabras que necesitaba transmitir. Estás tratando de hacer el mismo juicio una y otra vez, noche tras noche. No sé qué pasado estás viendo, pero el pasado no es algo para retorcerse para siempre. Y en vez de eso, es como si yo me esforzara al máximo, tengo que hacerlo, todo obstinado y todo. Si lo aprobaras, sería una cosa, pero el resultado fue que fallaste después de hablar, ¿no es así? Ese Subaru. Al final, sin tu mascota y tu guardián, no puedes ni siquiera caminar adecuadamente por ti mismo. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ahogar tus preocupaciones en lágrimas, abandonar tus deberes, e irte a dormir? No puedo mirarte así. El abuso que Subaru aparentemente escupió hizo que Emilia abriera bien los ojos y se quedara quieta. Su sorpresa fue tal que pudo ver las pocas lágrimas que quedaban en sus húmedos ojos, temblaba débilmente, sus labios no podían decir ni una sola palabra. Sin duda, nunca Subaru había herido más el corazón de Emilia que en ese momento. Esta fue la malicia y el asco que Subaru Natsuki nunca se había vuelto hacia Emilia hasta la fecha. Al recibir esto, la expresión de Emilia se secó lentamente cuando una sonrisa se apoderó de ella. Eso es correcto. E incluso Subaru piensa en mí de esa manera. Es solo en natural. He hecho cosas terribles, aunque me lo dijeron mejor, ¿no? Desde que llegué aquí, no, desde mucho antes, no he causado más que problemas, por eso yo, sin decir nada, Subaru aceptó el tembloroso autodesprecio de Emilia. La garganta de Emilia se contrajo, aparentemente tragando sus sollozos, pero aún así una sonrisa llena de dolor permaneció sobre ella. Por eso es natural, abandonarme. Paki Subaru, tengo razón. Después de fallar tantas veces, todavía no veo ningún signo de mejora. Es normal pensar que esto es menos que me las arreglaré de alguna manera y más a quien le importa lo que pase. Al final de su autodenuncia, Emilia trató de concluir que estaba desesperada. Con palabras amargas, Subaru estaba totalmente de acuerdo, robándole la conclusión a ella. Y entonces, pero, un paso antes de llegar a esa conclusión exacta, Subaru cortó sus palabras. Emilia se levantó la cara. Subaru entendió las emociones que flotaban en sus ojos, tanto que le dolían. Lo entendió, porque era la misma desesperación que una vez había albergado hacia sí mismo. Por eso, Emilia. Te quiero. Subaru no dejaría escapar a Emilia, usando las mismas palabras que una vez le habían echado una maldición ineludible. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.